A pesar de que todavía parece ser popular la idea en la Internet de que la resurrección de Jesús fue tomada de la mitología pagana, hoy día la mayoría de los eruditos críticos han abandonado la idea. De hecho, un experto reconocido en la resurrección, Gary Habermas, dice que aunque existen 2000 o más publicaciones que ha investigado en los idiomas francés, alemán e inglés, y escritas durante 1975 al presente, podría contar con los dedos de una mano los eruditos que le atribuyen la historia de la resurrección de Jesús como si ésta hubiera sido tomada de la mitología pagana. De forma interesante, Jesús profetizó que se levantarían falsos cristos. Por lo tanto, no es sorprendente que en otras religiones habrá otro Dios que morirá y resucitará. Sin embargo, la idea de que la historia de la resurrección de Jesús está basada en la mitología pagana no es convincente por un número de razones. Los supuestos paralelos paganos que se alegan a la resurrección de Jesús tienen poca claridad. Un testimonio posterior al inicio del cristianismo. Estos supuestos paralelos paganos no se están refiriendo a una resurrección real. Les falta además evidencia histórica y entendimiento erróneo de la influencia judía en el cristianismo primitivo, y fallan al explicar la evidencia positiva de la resurrección de Jesús. El primer problema es que los registros de muerte y resurrección de dioses en otras religiones no son claros. Justino Mártir, un apologeta cristiano antiguo, registra algunos de estos paralelos en un intento de convencer al emperador romano de que las enseñanzas cristianas no eran tan diferentes de las otras religiones romanas, las cuales eran asistidas por el imperio. Justino apeló a varios ejemplos, incluyendo a Esculapio, el cual fue alcanzado por un rayo y ascendió al cielo, el de Baco y Hércules, y algunos otros hijos de dioses que resucitaron al cielo llevados en el caballo de Pegaso, después de sufrir muertes violentas. Adriadna, que estaba puesta entre las estrellas, y finalmente la cremación del emperador Augusto, en la que alguien afirmó haber visto el espíritu de Augusto ascendiendo hacia el cielo. Sin embargo, los paralelos de Justino son extremadamente confusos, como anotan Habermas y Licona. Si fuéramos a considerar estos paralelos con la resurrección de Jesús, también tendríamos que considerar cada fantasma de la historia. Segundo, el primer paralelo claro de un Dios que muere y resucita con la historia de la resurrección ocurre por lo menos 100 años después de los reportes de la resurrección de Jesús. Por ejemplo, las versiones más tempranas de la muerte y resurrección de Adonis aparecieron después del año 150 después de la muerte de Cristo. Los registros de Atis, el dios frigio de la vegetación,
y quien fue responsable por la muerte y el renacimiento de la vida de las plantas, no se encuentran sino hasta el tercer siglo después de Cristo. Por lo tanto, los cristianos no siguieron un modelo de dioses muriendo y resucitando, debido a que esos paralelos no existían durante el inicio del cristianismo. Tercero, es cuestionable si los registros de la resurrección pagana antes de Jesús se estén verdaderamente refiriendo a una resurrección. En los registros de Marduk no existe mención de una muerte o resurrección clara. Adonis, en las primeras visiones, no contienen registros de muerte o resurrección. El registro de su primera muerte y resurrección no ocurrieron hasta 150 años después de Cristo. Los registros de Osiris son contradictorios. Algunos dicen que él está asignado a los infiernos y otros se refieren a él como al sol. Sin embargo, no existen registros o afirmaciones de que Osiris resucitó de entre los muertos. El único registro de un dios que haya sobrevivido a la muerte y que es anterior al cristianismo es Osiris. Sin embargo, y como se mencionó anteriormente, existen muchas y diferentes versiones de su historia. En una, él es asesinado por su hermano, cortado en 14 pedazos y dispersado en Egipto. La diosa Isis entonces reunió los pedazos y lo trajo a la vida, pero solo pudo reunir 13 partes. ¿Es o no es esto cuestionable? Aún más, es cuestionable si Osiris fue traído de regreso a la vida en la tierra o si fue visto por otros, como sí vieron a Jesús. Osiris desciende y se le dio estado en los infiernos como dios de las momias. De forma interesante, es más un estado de zombie que el de una resurrección. Finalmente, en la historia de Osiris, él no es el héroe, sino Isis y Horus, el hijo de ellos. Y esto, mi querido amigo, es bastante diferente del relato de Jesús, quien es el príncipe héroe resucitado, que fue visto por otros en la tierra antes de su ascensión a los cielos. Cuarto, los registros de dioses muriendo y resucitando en otras religiones les falta evidencia histórica y pueden ser explicados por teorías opuestas, tales como el embellecimiento legendario o la falta de exactitud histórica. De forma interesante, estos dioses de la vegetación que mueren y resucitan como Osiris y Adonis no son personas reales en la historia como sí lo es Jesús. De otro lado, no están acreditados por fuentes variadas y el primer manuscrito disponible está muy alejado del acontecimiento que es descrito. Por ejemplo, la vida de Apolonio por Filóstrato, posterior a Jesús en más de 200 años, se cree que es un producto de reacción consciente contra el mismo cristianismo. Por lo tanto, estos paralelos paganos son posteriores y no están alrededor de la época cuando los testigos pudieron ser cuestionados. Quinto, el inicio del cristianismo se lleva a cabo en un contexto cultural judío. De hecho, los primeros cristianos adoraron en el templo judío, Hechos 2:46,
y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y creyeron estos judíos que las profecías del Antiguo Testamento acerca de la resurrección se cumplieron en Cristo. Primera a los Corintios 15, del 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. A la luz de esto, estos cristianos, como mencioné, y antes judíos, creyeron en una resurrección física, cuyo punto de vista no fue aceptado por la cultura greco-romana, la cual ridiculizaba tal idea. Hechos 17, 31 al 32, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Es diferente el pensamiento antiguo con el pensamiento moderno hoy día? Por lo tanto, es imposible que estos nuevos cristianos hubieran adoptado o aceptado algo de la mitología pagana. Sexto y último, la idea de la historia de la resurrección, de que fue tomada de religiones paganas, no es para nada convincente, por muchas razones, debido a que ésta no explica la tumba vacía. La creencia temprana de los discípulos en la resurrección de Jesús, debido al testimonio de los testigos, el cambio en la vida de los discípulos, la conversión de Pablo y la de Santiago. La tumba vacía de Jesús contiene confirmación histórica sólida, debido a la actitud irrazonable de los discípulos a predicar acerca de una tumba vacía en Jerusalén, cuando los críticos del cristianismo pudieron haber solo descubierto la tumba. El hecho de que las discusiones tempranas entre cristianos y judíos presuponen la tumba vacía. Y finalmente, el hecho de que las mujeres, quienes no eran tenidas en cuenta en forma positiva por la sociedad antigua, son las testigos principales de la tumba vacía. Si la historia de la resurrección de Jesús fue copiada de la mitología pagana, entonces no habría necesidad de una tumba vacía. Tenemos testimonios muy tempranos a la creencia de los discípulos de que Jesús resucitó de entre los muertos y se les apareció a ellos. Un credo anterior paulino en 1 Corintios 15 del 3 al 8 ha sido fechado por eruditos críticos a principios de los años 30 después de Cristo. Esto no le da tiempo suficiente a la leyenda para que adorne la historia central del texto. De hecho, los acontecimientos sobre los cuales se basa el credo señala hacia los años 30 después de Cristo, posiblemente solo a un año o aún meses del evento de la misma resurrección. Esto indicaría que realmente no hay un espacio de tiempo significativo para supuestos adornos legendarios y explicar así la creencia principal de los discípulos en la resurrección. La naturaleza temprana de la aparición de los registros acerca de la resurrección señala por lo menos uno y posiblemente múltiples registros de testigos. Por lo menos el apóstol Pablo
en el año 55 después de Cristo, menciona su propio registro como testigo de la resurrección. Primera a los Corintios 15:8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Es también muy posible que el credo en 1 Corintios 15 del 3 al 8 contenga también material de testigos de los 12, de todos los apóstoles, de Pedro, Santiago, de los 500. Los discípulos fueron radicalmente transformados de ser personas inseguras y sin esperanza a ser proclamadores perseverantes del Evangelio. Es verdaderamente realista pensar que una historia de resurrección pagana inspiraría a judíos piadosos a adoptar ideología pagana, cambiar su adoración del séptimo día de la semana al primero, cambiar radicalmente sus puntos de vista acerca de su Mesías y después estar dispuestos a morir por su fe y empezar a proclamar este Evangelio con convicción a audiencias hostiles y monoteístas? Pablo afirma que se convirtió al cristianismo como resultado del ser testigo de la aparición del Jesús resucitado. Padeció excesiva persecución y estuvo dispuesto a morir por su fe. Es realmente razonable creer que se convirtió en cristiano debido a que adoptaron una mitología pagana y que estaría dispuesto a morir por una creencia totalmente pagana. Como fariseo educado, hubiera notado las afirmaciones apócrifas de los paralelos mitológicos paganos. Santiago, el hermano de Jesús, fue también convertido al cristianismo como resultado de una aparición del Jesús resucitado. Primera a los Corintios 15:7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y aquí Santiago estuvo dispuesto a morir por su fe. Antes de esta aparición, antes de la aparición del Jesús resucitado, él era un escéptico y no creía que su hermano era el Mesías. Así lo afirma Juan 7:5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Como Pablo, es extremadamente improbable que Santiago, como judío piadoso, estos paralelos paganos los hubieran motivado para creer en Jesús y estar dispuestos a morir por su fe. Por estas razones, la mayoría de los eruditos rechazan la idea de que la resurrección de Jesús fue tomada de la mitología pagana. Más bien, la mejor explicación disponible es que realmente Jesús sí resucitó de entre los muertos. ¿Por qué tanta dureza en el corazón de las personas al no creer en el Jesús resucitado?